Chicos, qué pena, me permiten un momentico que preciso se me presentó un problemilla. 5 minutos y continuamos. Bueno, Bueno, profe. Listo, profe. Y si pillan, porque es que no hacemos las cosas en grupo, siempre hay uno que la caga. ¿Qué pasó? Qué lindo este grupo, la. Están grabando. ¿Qué más que cuentan? Yo digo que borró el mensaje porque como no estaba pasando nada. Ah, obvio. Claro. Esa es la respuesta. Sino que hay gente que es muy mala. Le gusta inventarse cuentos donde no los hay. La profe no que estaban en libertad. ¿Ustedes ya hicieron lo de química? No, Angie, todavía. ¿El qué? ¿Hacer qué? Lo de química que sí ya hicieron. Dice Angie, pues. Oigan, y esos punticos en la guía también hay que hacerlos, ¿no? Porque yo le pregunté a una compañera y me dijo que no. Sí, pero de esos punticos, el punto 4 no se lo hace. Hola, Ah, ¿y qué, bueno, listo. qué experimento van a agarrar ustedes? Pues no sé, todavía eso no lo hemos hecho, no hemos planeado bien cómo Si se hacerlo. puede saber, pues no van a decirle al profe de química que por preguntar también es copia. El que lo entendió, ¿no, Angie? Sí, ole, ¿por qué son así? ¿Por qué empiezan a decir cosas que no son? Así hacen matar la gente. De chisme en chisme se crean peleas. Obvio. listo, chicos. Ay, están viendo pantalla, ¿cierto? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, continuando con la clase, pues terminamos hablando la última clase, hace como 15 días, terminamos hablando sobre cómo se estructuraba el SINA, ¿sí? Acá estuve revisando y acá muy claro les dice, no dice componentes, sino dice escenarios. A ver dónde está.
Ay, ahora los escenarios del SINA, ¿sí? Entonces ahí esa respuesta estaba bien, no componentes ni las demás respuestas que me pusieron. ¿Listo? Bueno, continuando con la presentación, ¿sí? Entonces para terminar de hablar del SINA, ¿sí? Y empezar a hablar del Ministerio de Medio Ambiente, podemos decir que la misión del SINA, pues, es básicamente tener o fomentar una relación armónica entre todos los componentes que hacen parte del SINA, o entre todas las instituciones que hacen parte del SINA, ¿cierto? Y de tal manera que se genere una buena relación, por decirlo así, entre la productividad a partir de la gestión del medio ambiente, ¿cierto? Y la competitividad económica del país, ¿cierto? Bien sabemos que cada territorio de nuestro país está sometido a conflictos de interés, ¿sí? Ya sea porque es un buen sector minero, porque es un buen sector para, no sé, producción agrícola, o porque es un buen sector para turismo, lo que sea, ¿cierto? Entonces siempre cada territorio empieza a entrar en conflictos, ¿cierto? De lo que entiendo acá en el Valle de Sibundoy, se encuentra muy en conflicto porque acá la gente es muy consciente que ahí se debe preservar la naturaleza, ¿cierto? Pero acá de lo que he escuchado es que es un sector muy minero. Hay gran cantidad de oro, muchas huacas, bueno, mucho oro, digamos, no extraído hasta el momento. Y pues hay todo este conflicto de intereses, ¿cierto? Entre las personas que quieren extraer estos materiales y las personas que quieren conservar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, el SINA debe entrar como a armonizar toda esa competencia, todos esos conflictos de intereses que hay entre las diferentes partes que necesiten la utilización de algún territorio, ¿sí? Y esto pues va a garantizar que se mejore la calidad de vida de todos los colombianos, ¿cierto? Si tenemos un buen manejo del medio ambiente, vamos a tener ecosistemas bien conservados que nos van a dar buenos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y pues vamos a poder tomar buena agua, tener buenos alimentos, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y esto todo se debe desarrollar bajo el principio de desarrollo sostenible, que ya hemos hablado muchísimo, que es el desarrollo sostenible, ¿cierto? ¿Para qué hacerlo y por qué? Y pues todo este proceso debe estar encaminado al uso racional de los recursos naturales, ¿cierto? Es decir, que no debemos coger y gastar todo, desperdiciar todo, dañar todo, ¿cierto? Hasta la última gota de agua, hasta la última planta del ecosistema, ¿cierto? Sino que debemos usarlo de una manera tal que permitamos la misma regeneración del ecosistema o la misma conservación del ecosistema, ¿cierto? Y que podamos seguirnos abasteciendo del mismo. Y pues esto va a permitir que haya una reconstrucción del tejido social. Si tenemos una relación armónica entre todos los sectores de nuestro país, pues va a haber una reconstrucción social, ¿cierto? Todos vamos a estar felices y contentos, cosa que ha sido muy difícil en un país como Colombia, ¿cierto? Y que pues va a hacer que la dimensión ambiental sea un elemento muy importante y estratégico para el progreso o el avance social, ¿sí? Entonces, el buen manejo del ecosistema, garantizar de los recursos naturales más bien, va a garantizar que pues todos los sectores que tienen cierto interés por algún territorio, pues de alguna manera lo puedan utilizar de cierto modo, que no gasten o no dañen en su totalidad este ecosistema a partir del uso racional, ¿sí? Entonces esa es la misión del SINA, ¿sí? Reunir todos los sectores que se encuentran en conflicto por un territorio, ¿cierto? Con las diferentes instituciones, como determinar qué uso se le puede dar y qué usos no se le puede dar a ciertas partes del territorio, y de esta manera, los diferentes productores, las diferentes partes de la sociedad o del Estado que tengan cierto interés, pues van a verse beneficiados, ¿cierto? Entonces esto es fundamental del SINA, ¿cierto? Y pues para que esto suceda, necesitamos de alguien que pues organice, comande y dirija la
a nivel ambiental nuestro país, ¿cierto? Y como ya bien les he mencionado, la persona, no, la entidad encargada de darle, de crear normas, leyes y estatutos, por decirlo así, en cuanto al manejo del medio ambiente, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿cierto? ¿En qué año se creó el Ministerio de Ambiente? En el 93. En el 93, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya sabemos que hace 27 años existe el Ministerio de Medio Ambiente, que fue creado por la Ley 93 de 1990, por la Ley 99, perdón, de 1993, ¿cierto? Y pues en ese caso se les puede mencionar que esta ley obviamente ha sido modificada, ¿cierto? Y la última modificación que habla sobre lo que debe hacer y lo que es el Ministerio del Medio Ambiente es el artículo 1, bueno, es el decreto 3570 del 2011, ¿sí? Lo que hace muy poco se modificó lo que hace el Ministerio de Ambiente o lo que se debe entender lo que hace el Ministerio de Ambiente, ¿sí? En ese decreto se habla o es en el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el sector administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Ya no solamente existe el Ministerio de Ambiente, sino que también existe el sector administrativo, es decir, el que administra, el que comanda cómo debemos utilizar el territorio colombiano en cuanto a la protección, cuidado del medio ambiente y el mismo uso del mismo, ¿sí? O del medio ambiente, ¿sí? Como lo dice acá en la diapositiva, pues este ministerio pues va a ser el encargado de dirigir, o como lo dice, es el rector, ¿cierto? Un rector dirige, comanda, como que estipula, organiza, ¿cierto? Va a ser la entidad que va a organizar, va a dirigir todo nuestro territorio, toda nuestra nación en cuestiones del medio ambiente, ¿cierto? Y en cuestiones o entendiendo el manejo de los recursos naturales renovables, ¿sí? Y pues en este caso se encarga de orientar y regular, ¿cierto? Todas estas normas, leyes, decretos, estatutos, ¿sí? Que pues están implicados, están involucrados en el manejo del medio ambiente, ¿sí? Y pues todas estas órdenes y regulaciones, ¿sí? Pues van a ser las que van a dirigir o encaminar la recuperación, la conservación y la protección del medio ambiente, ¿cierto? Dándole un correcto ordenamiento, ¿cierto? Ya hemos hablado del plan de ordenamiento territorial, dándole un buen manejo a los recursos naturales o un buen uso, ¿cierto? Y cuando hablamos de buen manejo y buen uso, podemos hablar de un aprovechamiento sostenible, ¿sí? Es decir, ya les he dicho que se conserven los ecosistemas, se utilicen, haya unas ganancias económicas a partir de su utilización, pero que no se dañen ni se degraden a tal punto que ya no puedan darnos ningún bien ni servicio, ¿sí? De los recursos naturales renovables y el ambiente de la nación, ¿sí? Entonces esto es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Y pues esto lo hace con el fin de asegurar el desarrollo sostenible de la nación. Nosotros como colombianos o que vivimos en Colombia, ¿cierto? Sabemos que tenemos un país que su economía se basa en el sector primario. ¿Quién me dice qué es el sector primario? ¿Nadie? La economía se basa en habla de tres sectores, primario, secundario y terciario. Nosotros estamos en el primario. ¿De qué se basa esa economía o en qué se basa la economía de Colombia normalmente? La agricultura, profe. La agricultura, extracción de minerales, ¿cierto? Producción de animales. Eso es sector primario. Estamos basando nuestra economía en los recursos naturales tal cual como están ahí, ¿cierto? Los países europeos, norteamericanos
y asiáticos basan su economía en general en el sector secundario y terciario, que vienen a ser el del comercio, ¿cierto? Y el de la producción de tecnologías, básicamente. Ellos cogen nuestros recursos naturales, se los llevan y producen, yo qué sé, computadores, celulares, lavadoras, estufas, lo que sea, ¿cierto? Entonces vean que nuestro país es completamente natural, por decirlo así, y pues su economía está basada en la extracción directa de recursos naturales, ¿sí? Nosotros producimos gallinas, producimos huevo, producimos ganado, producimos café, producimos, bueno, un montón de cosas que están basadas en el sector primario, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el Ministerio de Ambiente se encargue de regular todo lo que es el medio ambiente, valga la redundancia, ¿no? Porque pues si se conserva el medio ambiente vamos a tener elementos que vamos a poder aprovechar su uso a partir de su extracción, ¿sí? Entonces, por eso el fin o la finalidad del Ministerio del Medio Ambiente es asegurar el desarrollo sostenible de nuestra nación, ¿cierto? Sin generar perjuicios en las funciones asignadas a otros sectores, ¿sí? Entonces, en ese caso, el Ministerio de Ambiente tiene que saber cómo organizar el uso de los recursos naturales, ¿cierto? Sin perjudicar al Ministerio de Minas, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿sí? De alguna manera, cada uno de los ministerios está relacionado con los demás ministerios porque obviamente todos se deben manejar de la mejor manera posible, ¿cierto? Es muy difícil manejar un país desde un solo sector o desde otro, ¿cierto? Se debe estar todo en constante relación e interacción, ¿sí? Porque pues que el Ministerio de Medio Ambiente puede decir, protejamos todo el país, no deforestemos, no extraigamos productos de minería, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero pues ahí van a brincar las personas y los sectores de la sociedad que abastecen su economía de otros sectores, como, no sé, como la economía, como la extracción minera, la extracción de recursos, la pesquería, bueno, todo esto, ¿cierto? Entonces, es necesario que todos los sectores, todos los, eh, los participantes de cierta actividad económica pues lleguen a cierto acuerdo de un manejo sostenible del ambiente de tal manera que pues siga perdurando en el tiempo y podamos seguir extrayendo cierto material del cual se basa nuestra economía, ¿sí? Y pues como les decía, hace las veces de rector o de la persona de la entidad que dirige, pues el gestionamiento del medio ambiente, ¿cierto? Y de los recursos naturales. En este caso, el Ministerio de Ambiente, o pues para nuestro país, se encarga de primero pues orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio. Aquí es donde yo les hablo de los POT, planes de ordenamiento territorial. ¿Qué les había dicho yo que incluye un plan de ordenamiento territorial ambientalmente hablando? ¿Qué incluye? ¿Qué debe hacerse en un plan de ordenamiento territorial ambientalmente hablando? ¿O qué creen? Profe, Sí. ¿permite un uso de desarrollo sostenible en el territorio? ¿Un uso qué, perdón? ¿Un uso sostenible del territorio? ¿Y cómo sería ese uso sostenible? Por ejemplo, acciones que tiene el Estado, acciones Ajá. que tiene el Estado y de ello hacen como un ordenamiento que sea adecuado, que sea, que sea un desarrollo sostenible. Bien, pero te falta desarrollar la idea. ¿Cómo te hago la pregunta? Sí hay un ordenamiento territorial, pero ¿qué implica ese ordenamiento territorial en cuanto a la protección del medio ambiente? Profe, Sí, dime. eh, sería lo que se decía que, bueno, para ordenar un pueblo o algo así, ¿Para qué? tenía que Perdón. estar
para el ordenamiento ambiental sería como que no destruirlo y hacer las cosas como que al beneficio del medio ambiente, tanto ¿cómo le digo? Profe, espero ordeno bien mi idea. Vale. ¿Alguien que le quiera ayudar a Margarita? ¿Nadie? Un plan de ordenamiento territorial, como su nombre lo dice, ¿cierto? Es la manera cómo se va a organizar un territorio, cómo se va a ordenar un territorio, ¿cierto? En cuanto a cómo habitan las personas allí, en qué basan su economía y qué ecosistemas tienen que son de importancia, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es un casco urbano, ¿cierto? Y ese casco urbano pues es el lugar donde habita la mayor cantidad de gente de ese lugar, de esa población, ¿cierto? De esa región más bien. Hay ciertos lugares donde hay producción a partir de agricultura, otros sectores producción a partir de ganadería, eh, otros sectores producción acuícola, ¿cierto? Ríos y demás, ríos y lagos, ¿cierto? Y sectores donde hay ecosistemas muy importantes que nos abastecen de cierto servicio ecosistémico, de cierto material que nos puede beneficiar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en general, lo que hace es el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, en cuanto al ordenamiento ambiental del territorio, es decir, vea, este ecosistema es muy importante, ¿sí? Les da cierto servicio ecosistémico, que en general se habla de abastecimiento hídrico, ¿cierto? Entonces, este páramo abastece esta población de agua, no se puede degradar, las personas necesitan que tomar, por lo tanto debe ser protegido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ese ordenamiento ambiental es donde el Ministerio de Medio Ambiente debe ver esos ecosistemas que priman para la salud humana, para el beneficio de la humanidad, ¿cierto? Que deben ser protegidos. También puede decir, vea, este ecosistema no es tan importante, ¿cierto? Lo pueden explotar, pero no hasta el fin de degradarlo. Explótenlo de tal manera que pues lo sigan regenerando, ¿cierto? O este ecosistema de verdad ya no es necesario, pues tumbemos y hagamos ciudad, ¿cierto? No sé. Esto, en este caso estoy inventando, ¿cierto? Pero es lo que en general hace el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Hablar sobre qué se debe proteger, qué no se debe proteger, ¿cierto? ¿Qué manejo se le da a cierto ecosistema y qué manejo no se le da a cierto ecosistema, ¿sí? Entonces, eso está en ese primer ítem. En un segundo ítem, tenemos que pues el Ministerio de Ambiente va a definir las políticas y regulaciones que pues van a regular o van a sujetar la recuperación, la conservación, la protección, el ordenamiento, el manejo, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? Entonces el Ministerio de Medio Ambiente está en toda la capacidad de decir qué se puede usar, qué no se puede usar, ¿cierto? Promover la conservación y la protección de ciertos ecosistemas, su ordenamiento, ¿cierto? El dónde deben estar ubicados en ese paisaje de cierto territorio, ¿cierto? El manejo que se le puede dar, si es que se le puede dar, o si no se le puede dar, pues no se toca ese ecosistema, ¿cierto? El uso, para qué puede ser usado, para extracción de madera, extracción de animales, extracción de minerales, lo que sea, ¿cierto? ¿Qué uso se le puede dar a ese lugar o a ese territorio? Y pues su aprovechamiento sostenible, ¿cierto? Si tenemos un ecosistema estratégico o un ecosistema muy importante que abastece a la población de cierto lugar, y que pues además necesita esa población extraer recursos, pues se va a decir, bueno, úselo, pero pues de tal manera que no lo acabe en su totalidad, va a decir el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Y pues les va a dar esto pues enfocado a ese aprovechamiento sostenible, ¿cierto? Que pues no se debe degradar los ecosistemas hasta tal punto que no se puedan recuperar, ni conservar, ni por lo menos obtener algunas de las funciones que daban antes de la degradación, ¿cierto? Y pues el Ministerio de Medio Ambiente tiene como finalidad o como objetivo, ¿cierto? Asegurar el desarrollo sostenible de nuestra nación, de Colombia, ¿cierto? Sin perjudicar las funciones asignadas a otros sectores. Sí, les estoy diciendo acá básicamente lo del anterior diapositivo,
¿sí? Sin perjudicar a otros ministerios, sin perjudicar al sector privado, al sector público, a las instituciones estatales o a las instituciones sociales, ¿cierto? Que pues necesitarán de algún uso de cierto sector, de cierto territorio o de cierto recurso natural, ¿sí? Entonces, en ese caso, el Ministerio de Medio Ambiente lo que debe hacer es proteger, conservar ecosistemas, designar el uso de ecosistemas, su uso y además ordenar o promover, ¿cierto?, el desarrollo sostenible a partir de la correcta utilización de los recursos naturales. Y pues en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente pues va a desarrollar y va a generar ciertas fórmulas o ciertos proyectos de ley, por decirlo así, y esto lo va a hacer en conjunto con el presidente de la República, ¿sí? En este caso, es decir, que el Ministerio de Ambiente presenta cierto proyecto, nueva ley, nueva norma, lo que sea, y el presidente de la República no está de acuerdo con estas nuevas disposiciones del medio ambiente, no se ejecuta, ¿sí? No se ejecuta. El presidente debe estar de acuerdo con lo que indique que se debe hacer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Obviamente, todos estos proyectos pues deben pasar por el Consejo de Estado, por todos estos consejos que yo les hablé en las clases pasadas, ¿sí? Y pues en este caso, lo que se va a poder, lo que se debe hacer es que pues estén tan de acuerdo tanto en el Ministerio de Ambiente como el presidente de la República y demás organismos gubernamentales, ¿cierto? Deben estar de acuerdo para para la correcta, el correcto manejo de todos los recursos naturales de nuestro país, ¿cierto? Y pues es importante que el Ministerio de Ambiente, decirles que el Ministerio de Ambiente y el presidente de la República pues van a generar lo que es una política ambiental y de recursos naturales renovables, ¿sí? En ese caso, pues esas políticas ambientales van a ser todas esas disposiciones generales, ¿cierto? Todos esos principios que ya hemos hablado y todas esas normas, leyes que deben ser de cumplimiento, ¿cierto? En las cuales pues se debe dar manejo al país de todos los recursos naturales, ¿cierto? Y pues esta política ambiental va a ser básicamente la que va a indicar cómo se debe manejar ambientalmente en nuestro país colombiano, ¿sí? Y esta pues política ambiental debe estar realizada de una manera que pues garantice el derecho de todas las personas de gozar un ambiente sano, ¿cierto? Ya hemos hablado que eso es uno de los principios de la legislación ambiental colombiana, ¿cierto? Que todos los colombianos, tan pronto nacemos, tenemos el derecho, o bueno, desde nuestra concepción, ¿cierto? Tenemos el derecho de disfrutar de un ambiente sano. Nuestra madre tiene el derecho de disfrutar de un ambiente sano porque si no está bien cuidada, pues nosotros vamos a nacer mal, ¿cierto? O todas las madres gestantes. En ese caso, eso es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, siempre se va a promover que todos los colombianos podamos disfrutar de un ambiente sano, ¿sí? Porque ya sabemos que ese ambiente sano, pues, nos va a garantizar que podamos estar, podamos tener, podamos, podamos gozar de un buen ambiente y por lo tanto tengamos una buena salud, ¿sí? Y pues además el presidente, tanto con el Ministerio del Medio Ambiente, ¿sí? Pues deben promover, ¿cierto? La protección del patrimonio natural. ¿Qué habíamos hablado que era el patrimonio natural? Profe, todo lo que nos rodea, ¿Cómo? todo lo que nos rodea, los árboles, los animales. Como los páramos y eso, profe. Sí, bueno, habíamos dicho que el patrimonio natural son todos estos lugares naturales, como lo indica la palabra, ¿cierto?
que pues son muy importantes, ya sea para el abastecimiento de ciertos recursos, ciertos servicios ecosistémicos, ¿cierto? O de esa importancia de la relación del hombre con ese ecosistema, ¿cierto? Que dentro, habíamos hablado que dentro de ese patrimonio natural ya empieza a depender ese patrimonio cultural, ¿cierto? De cómo se utiliza culturalmente ese de cómo se utiliza culturalmente ese ecosistema o ese recurso natural, ¿cierto? El patrimonio natural viene a ser todo aquello que, pues, está en su estado natural, ¿cierto? No ha sido alterado por el hombre, o pues si ha sido alterado por el hombre, está en poco grado de degradación, por decirlo así, y pues que nos ayuda a protegernos, digamos, a generar buena salud y que es demasiado importante para nosotros los seres humanos, ¿cierto? Un claro ejemplo de un patrimonio natural o de un lugar, un ecosistema que es considerado como patrimonio natural de la nación, viene a ser el páramo de Santurbán. Bueno, creo que es ese, si no estoy mal, ¿sí? Un páramo demasiado grande. El Parque Arqueológico de San Andrés. Parque Arqueológico de San Andrés, bueno, también, ¿cierto? Que son ecosistemas, lugares que tienen cierto ecosistema que nos abastecen de ciertos servicios, ¿cierto? Y pues además, tanto el presidente como el Ministerio de Ambiente, pues deben proteger la soberanía de la nación. ¿Qué les había dicho yo que es la soberanía de la nación? ¿Qué es la soberanía o qué es ser soberano? Es el poder del pueblo, profe? De los ciudadanos. Sí, bueno, pues sí, nosotros como pueblo tenemos cierta soberanía, ciertos derechos no nos... ¿Cómo? ¿Me repites? La autoridad, ¿Qué quieres decir con o sea, la autoridad? autoridad. Ay, no O alcancé a sea, ver. como político. ¿Puedes repetir que se te está escuchando bien entrecortado? O sea, como que la soberanía en el poder político puede ser. En cuanto al poder político, mejor dicho, ¿qué es la soberanía de nuestro país? ¿Qué entienden por soberanía colombiana? O alguien que busque en internet qué es soberanía de la nación. Como lo de los gobiernos. ¿Qué quieres decir con lo de los gobiernos? A mí no me digan cómo lo de los gobiernos, porque ahí no me están diciendo nada, ¿sí? Dime. Como dije, el presidente y sus ministros o las personas que hacen las leyes, algo así. No, eso es Pues, como se estructura gubernamentalmente en nuestro país, ¿sí? pero es como una constitución que le da poder a los ciudadanos del país. Bueno, bueno, sí, pues puede ser. Nosotros somos colombianos, nosotros tenemos la soberanía colombiana, por decirlo así. Podemos pisar nuestro país por donde queramos. Si queremos ir al Bajo Putumayo, nos vamos tranquilos. Si nos queremos ir a La Guajira, nos vamos tranquilos. Si queremos ir, no sé, a Nariño, nos vamos tranquilos. A donde sea dentro de Colombia podemos ir, ¿cierto? Pero si ya queremos ir a Ecuador, o queremos ir a Brasil, o queremos ir no sé, a Estados Unidos, ¿cierto? Ya necesitamos tener cierta documentación, algo que nos permita ingresar a esos países, ¿cierto? Lo mismo quiere decir que en ese caso, pues las personas que quieran venir acá a Colombia, pues para respetar esa soberanía de nuestra nación, deben tener ciertos documentos que les permitan el ingreso a nuestro país, ¿cierto? Y ambientalmente hablando, nosotros somos soberanos o Colombia es soberana sobre todo ese territorio que se conoce como Colombia, todo ese mapita que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Que pues se encuentra hablando terrestremente hablando, digámoslo así, pues es ese mapita con ese montón de punticas que tiene Colombia, ¿cierto? Pero además no solamente el territorio terrestre, sino el territorio aéreo y el territorio marítimo,
¿cierto? Es decir, que el Ministerio de Ambiente y el presidente de la República están encargados de proteger la soberanía de la nación. Es decir, que Colombia, la soberanía de Colombia, se está viendo violentada o se está viendo atacada o dañada cuando alguien de otro país, que pertenezca a otro país, viene a nuestro país sin autorización, sin ninguna documentación que le permita ingresar y además vienen a extraer nuestros recursos naturales, ¿cierto? La soberanía básicamente quiere decir que nosotros podemos utilizar todo lo que nos da el medio ambiente siempre y cuando estemos dentro de nuestro país colombiano. Nadie más tiene derecho a venir a extraer los recursos, ¿cierto? A no ser que tengan cierto permiso, cierta documentación que les permita hacer esto. ¿Sí es claro? ¿O alguna duda? Bueno, entonces cada país tiene su propia soberanía. A nosotros no nos pueden venir a violentar esa soberanía, pero nosotros tampoco podemos ir a Venezuela, Perú, Ecuador o a cualquier otro país a violentar esa soberanía, ¿sí? Entonces, en ese caso, Colombia es soberano sobre todo el territorio que se le ha adjudicado, que es ese territorio terrestre, que ya les dije, ese mapita, que ya sabemos cómo es, ¿cierto? Todo ese territorio marítimo, bueno, con ustedes casi no hemos hablado de costas y mares, ¿cierto? Todo ese territorio marítimo que le pertenece a Colombia y además todo ese territorio aéreo. Por eso se habla de que aviones de otros países no pueden sobrevolar sobre un país al cual no pertenecen si no tienen autorización, ¿cierto? Por eso estas películas de guerra y todo esto de los aviones y tal y pascual. ¿Cierto, chicos? Nos queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a ingresar. Bueno.